Roberto Mendoza, un albañil de 43 años, estaba demoliendo una pared interior en la casa parroquial, que mañana de octubre del 2002. El aire otoñal se filtraba por las ventanas abiertas mientras trabajaba en la antigua propiedad, que había pertenecido al difunto padre Afonso. Había sido contratado para renovar completamente el edificio antes de que llegara el nuevo sacerdote. Fue entonces que su martillo atravesó lo que parecía ser una pared sólida, pero sonaba extrañamente hueca. Al principio pensó que había encontrado una tubería vieja o algún conducto de ventilación. Pero cuando agrandó el agujero y dirigió su linterna hacia el interior, Roberto se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más perturbador. A través del hueco, pudo ver la forma inconfundible de un automóvil completamente cubierto de polvo y telarañas. Lo que había encontrado había estado allí durante 17 años exactos. El vehículo mostraba signos evidentes de haber sido escondido deliberadamente, con tablones de madera y ladrillos cuidadosamente colocados para crear una pared falsa. Y lo más inquietante de todo era que las placas del automóvil coincidían perfectamente con las de un caso sin resolver que había atormentado a toda la región desde 1985. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 17 años que había torturado a 2 familias y a toda una comunidad. La pequeña ciudad de San Sebastián del Valle había permanecido prácticamente inalterada durante décadas. Situada en una región montañosa del interior, sus 1.500 habitantes vivían una vida tranquila, centrada alrededor de la iglesia local y las tradiciones familiares que se remontaban a generaciones anteriores. Las calles empedradas y las casas coloniales le daban un aire de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con los eventos que estaban por desarrollarse. Clara Morales tenía 24 años cuando conoció a Miguel Santos en la universidad. Ella estudiaba literatura, mientras él se especializaba en arquitectura. Su romance floreció rápidamente y para 1984 ya estaban comprometidos. Clara era conocida por su naturaleza aventurera y su fascinación por las historias locales y los misterios históricos. Miguel era más pragmático, pero igualmente curioso, especialmente cuando se trataba de propiedades antiguas y su potencial arquitectónico. La vida de la pareja cambió dramáticamente cuando Miguel recibió una carta de un abogado en febrero de 1985. Su tío abuelo, a quien apenas había conocido, había fallecido, y le había dejado en herencia un terreno considerable en San Sebastián del Valle. La propiedad incluía una casa abandonada y varios acres de tierra que aparentemente habían estado en la familia durante generaciones. Miguel nunca había escuchado hablar de esta herencia y decidió investigar personalmente. Clara insistió en acompañarlo en lo que planeaban como un viaje de fin de semana para evaluar la propiedad. Partieron un viernes por la mañana del 22 de marzo de 1985 en el Ford azul de Miguel. Le dijeron a sus familias que regresarían el domingo por la noche. Clara había empacado su cámara fotográfica y un cuaderno, planeando documentar todo lo que encontraran. Miguel llevaba herramientas básicas y documentos legales relacionados con la herencia. El viaje a San Sebastián del Valle normalmente tomaba 3 horas desde la capital. El último rastro confirmado de la pareja fue en una gasolinera a 30 kilómetros de su destino, donde pararon para llenar el tanque y comprar refrescos. El empleado recordaría más tarde que Clara había preguntado específicamente sobre la historia local y si conocía alguna leyenda sobre la zona. Después de eso, simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno. Cuando no regresaron el domingo, como habían prometido, ambas familias inicialmente pensaron que habían decidido extender su estadía. Pero para el martes, la preocupación se convirtió en pánico. Las familias contactaron a las autoridades locales y se organizó una búsqueda exhaustiva que incluyó voluntarios de varias ciudades vecinas. Encontraron la propiedad heredada, una casa en ruinas rodeada de vegetación salvaje, pero ninguna señal de que Clara y Miguel hubieran estado alguna vez allí. Los 17 años que siguieron fueron un infierno silencioso para las familias Morales y Santos. Cada cumpleaños, cada aniversario, cada festividad se convirtió en un recordatorio doloroso de las vidas que habían sido arrancadas sin explicación.
Los padres de Clara nunca volvieron a celebrar la Navidad de la misma manera. Los hermanos de Miguel lucharon con la culpa de no haber insistido en acompañarlos en ese fatídico viaje. Durante esos años, la investigación oficial se enfrió gradualmente hasta convertirse en poco más que archivos empolvados en el sótano de la comisaría local. Los detectives que habían trabajado el caso original fueron trasladados o se jubilaron, llevándose consigo cualquier conocimiento íntimo de los detalles. Nuevas generaciones de oficiales ocasionalmente revisaban el expediente, pero sin nuevas pistas, el caso permanecía tan misterioso como el primer día. Lo que las familias y las autoridades no sabían era que Clara y Miguel sí habían llegado a San Sebastián del Valle aquel viernes por la tarde. Habían encontrado la propiedad heredada tal como esperaban, una estructura deteriorada pero con buenas bases arquitectónicas. Clara había tomado numerosas fotografías mientras Miguel evaluaba la viabilidad de una eventual renovación, pero su investigación los había llevado a hacer preguntas que ciertas personas en el pueblo preferían que no se hicieran. El padre Afonso Ruiz había servido a la comunidad de San Sebastián del Valle durante casi 50 años cuando Clara y Miguel llegaron a la ciudad. A los 68 años, era una figura respetada y aparentemente querida por todos. Su cabello blanco y su sonrisa gentil lo convertían en la imagen perfecta del sacerdote rural dedicado. Pero detrás de esa fachada benevolente se escondía una mente torturada por obsesiones que habían crecido durante décadas de aislamiento y poder sin control. Durante años, el padre Afonso había desarrollado una fascinación perturbadora con lo que él consideraba purificación espiritual a través de métodos que ninguna doctrina cristiana habría aprobado jamás. Sus sermones ocasionalmente incluían referencias veladas a antiguos rituales y prácticas que predataban al cristianismo en la región. Los feligreses más ancianos a veces intercambiaban miradas incómodas, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a una figura de tanta autoridad moral en la comunidad. La casa parroquial del padre Afonso había sido modificada a lo largo de los años para incluir espacios que él describía como salas de reflexión, donde llevaba a cabo lo que llamaba confesiones extendidas con visitantes problemáticos. Estas sesiones podían durar horas, y aquellos que participaban a menudo salían visiblemente perturbados y cambiados. Algunos visitantes, particularmente forasteros que hacían demasiadas preguntas sobre la historia local, simplemente nunca volvían a ser vistos. El sistema que el padre Afonso había desarrollado dependía completamente de la complicidad tácita de una comunidad que prefería no ver lo que estaba sucediendo literalmente frente a sus ojos. Las familias locales habían aprendido a través de generaciones que ciertas preguntas no debían hacerse y que ciertos comportamientos debían ser ignorados. El precio de la curiosidad excesiva era demasiado alto, y el poder del padre Afonso se extendía mucho más allá de los límites de la iglesia. Cuando Clara y Miguel comenzaron a investigar la propiedad heredada, inevitablemente se toparon con inconsistencias en los registros locales y historias que no cuadraban con los documentos oficiales. Clara, con su amor por los misterios históricos, comenzó a hacer exactamente el tipo de preguntas que el padre Afonso había trabajado tanto para desalentar. Miguel, mientras tanto, había notado que la propiedad heredada estaba ubicada en un área que los mapas más antiguos marcaban con símbolos extraños que no aparecían en ningún otro lugar. Roberto Mendoza nunca había tenido intención de convertirse en el hombre que finalmente expondría décadas de secretos enterrados. Era simplemente un trabajador honesto que había sido contratado para renovar la antigua casa parroquial, después de que el padre Afonso falleciera de un ataque cardíaco en enero del 2002. La archidiócesis había decidido modernizar completamente la propiedad antes de asignar un nuevo sacerdote a la parroquia. Roberto había crecido en la región, pero no en San Sebastián del Valle específicamente, lo que significaba que tenía suficiente conocimiento local para entender las implicaciones de lo que había encontrado, pero no la carga histórica de mantener secretos familiares. Durante sus 43 años, había trabajado en docenas de renovaciones y nunca había encontrado nada más extraño que tuberías mal instaladas o cableado eléctrico obsoleto. El descubrimiento del automóvil oculto lo dejó completamente
desconcertado durante varios minutos. Su primer instinto fue llamar inmediatamente a las autoridades, pero algo en la manera deliberada en que el vehículo había sido escondido lo hizo dudar. Roberto comenzó a recordar historias susurradas que había escuchado a lo largo de los años sobre desapariciones extrañas y comportamientos inusuales asociados con el padre Afonso. Después de ampliar cuidadosamente el agujero en la pared falsa, Roberto pudo examinar el automóvil más de cerca. Las placas coincidían exactamente con las descripciones que recordaba haber escuchado sobre el famoso caso sin resolver de Clara Morales y Miguel Santos. El interior del vehículo estaba intacto pero cubierto de una gruesa capa de polvo. En el asiento trasero encontró una cámara fotográfica, un cuaderno, y lo que parecían ser documentos relacionados con una herencia de propiedad. Roberto sabía que había tropezado con algo que cambiaría todo lo que la gente pensaba sobre el respetado padre Afonso y posiblemente sobre toda la comunidad de San Sebastián del Valle. Pero también entendía que al hacer pública esta información, estaría desafiando décadas de silencio cuidadosamente mantenido. Su decisión de contactar a las autoridades no fue fácil, pero su conciencia no le permitía simplemente volver a sellar la pared y pretender que no había visto nada. La llamada que Roberto hizo a la policía estatal esa tarde del 3 de octubre del 2002 marcaría el comienzo del fin para secretos que habían sido guardados celosamente durante casi 2 décadas. Cuando los investigadores llegaron y confirmaron que el vehículo había pertenecido efectivamente a Clara Morales y Miguel Santos, se dieron cuenta de que tenían entre sus manos no solo la primera pista real en un caso que había desconcertado a las autoridades durante años, sino también evidencia de una conspiración mucho más amplia y siniestra. La reapertura oficial de la investigación sobre Clara Morales y Miguel Santos envió ondas de choque a través de San Sebastián del Valle que se sintieron como un terremoto emocional. Durante 17 años, la comunidad había vivido con la tranquilidad artificial que proporciona el silencio forzado, pero ahora esa paz falsa estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Los investigadores estatales llegaron con equipos forenses y órdenes judiciales que no podían ser ignoradas o desviadas como lo habían sido las investigaciones anteriores. El descubrimiento del automóvil fue solo el comienzo. Una búsqueda exhaustiva de la propiedad de la iglesia reveló modificaciones estructurales que claramente habían sido diseñadas para ocultar espacios y actividades. Detrás de la pared falsa donde estaba escondido el automóvil, los investigadores encontraron una habitación secreta que había sido utilizada para propósitos que desafiaban toda descripción racional. Las paredes de esta habitación oculta estaban cubiertas con símbolos extraños que combinaban elementos cristianos con marcas que parecían pertenecer a tradiciones mucho más antiguas y oscuras. En el centro de la habitación había una mesa, de piedra manchada con sustancias que los análisis forenses determinarían más tarde como siendo de origen humano. Alrededor de la mesa, velas parcialmente derretidas y objetos ceremoniales sugerían que este espacio había sido utilizado regularmente para rituales que no tenían nada que ver con la fe cristiana convencional. Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando los investigadores encontraron el diario personal del padre Afonso, cuidadosamente escondido en un compartimento secreto detrás del confesionario de la iglesia principal. Las páginas, escritas en una mezcla de español y latín, documentaban meticulosamente décadas de actividades que revelaban la verdadera naturaleza de las confesiones extendidas que el sacerdote había estado realizando. Las entradas del diario describían en detalle escalofriante cómo el padre Afonso había desarrollado su propio sistema de purificación espiritual que involucraba el sometimiento psicológico y físico de visitantes que consideraba impuros o demasiado curiosos sobre los secretos de la comunidad. Clara y Miguel aparecían específicamente mencionados en las últimas entradas, descritos como almas perdidas que habían venido buscando verdades que no estaban preparados para enfrentar. Según el diario, el padre Afonso creía genuinamente que estaba salvando a estas personas de una corrupción espiritual peor al someterlas a sus rituales de purificación. Las descripciones de estos procedimientos eran tan perturbadoras que incluso los investigadores más experimentados tuvieron dificultades para procesar completamente lo que estaban leyendo. Las entradas sugerían que algunas víctimas sobrevivían,
a los rituales, pero quedaban tan traumatizadas que nunca podrían funcionar normalmente en la sociedad de nuevo. La investigación reveló que Clara y Miguel habían sido llevados a la casa parroquial bajo el pretexto de una bendición para su nueva propiedad. Una vez allí, fueron sometidos a lo que el padre Afonso describía como un proceso de revelación espiritual, que se había prolongado durante días. Las entradas del diario se volvían cada vez más incoherentes hacia el final, sugiriendo que incluso el propio padre Afonso había comenzado a perder contacto con la realidad. Los investigadores también descubrieron evidencia de que la comunidad local no había sido completamente ignorante de las actividades del padre Afonso. Registros financieros mostraban pagos irregulares hechos por familias prominentes de la ciudad al padre Afonso a lo largo de los años, aparentemente a cambio de su silencio sobre ciertos asuntos. Testimonios obtenidos bajo inmunidad revelaron que varias personas habían presenciado comportamientos extraños, pero habían sido amenazadas o sobornadas para mantener silencio. El cuaderno de Clara, encontrado en el automóvil, contenía sus últimas observaciones sobre inconsistencias que había notado en los registros históricos locales. Sus notas sugerían que había comenzado a sospechar que varias desapariciones anteriores en la región podrían estar conectadas. Una entrada particularmente escalofriante, fechada el día antes de su desaparición, mencionaba su intención de confrontar al padre Afonso sobre discrepancias que había encontrado en los archivos de la iglesia. Las revelaciones sobre las actividades del padre Afonso y la conspiración de silencio que las había protegido durante décadas destruyeron completamente la imagen que San Sebastián del Valle había mantenido de sí misma como una comunidad tranquila y virtuosa. Cuando los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir la historia, la ciudad se encontró bajo un escrutinio público que no había experimentado jamás en su historia. Las familias de Clara Morales y Miguel Santos finalmente obtuvieron las respuestas que habían estado buscando durante 17 años agonizantes, pero esas respuestas trajeron consigo un dolor nuevo y diferente. Saber que sus seres queridos habían sufrido de maneras inimaginables antes de su muerte fue en algunos aspectos más difícil de soportar que la incertidumbre anterior. Los padres de Clara, ahora ancianos, lucharon con sentimientos complejos, de alivio y horror renovado. La búsqueda de los restos de Clara y Miguel se convirtió en una operación masiva que involucró equipos forenses especializados y tecnología de radar de penetración terrestre. Durante semanas, la propiedad de Minedosim, la iglesia fue excavada sistemáticamente mientras los investigadores seguían pistas del diario del padre Afonso. Finalmente, los restos fueron localizados en un área boscosa a varios kilómetros de la ciudad, enterrados en un lugar que el diario describía como un sitio de descanso sagrado para almas purificadas. Los análisis forenses confirmaron las peores sospechas sobre lo que Clara y Miguel habían soportado antes de su muerte, pero también revelaron algo inesperado que complicó aún más la narrativa. Evidencia física sugería que al menos uno de ellos había sobrevivido varios días después de su llegada inicial a San Sebastián del Valle, lo que significaba que habían tenido tiempo para entender plenamente el horror de su situación antes del final. Las autoridades también lanzaron una investigación retrospectiva sobre otras desapariciones en la región durante los casi 50 años que el padre Afonso había servido en la parroquia. Los registros revelaron un patrón perturbador de visitantes y forasteros que habían llegado a la ciudad y simplemente nunca habían vuelto a ser vistos. En total, se identificaron al menos 12 casos adicionales que mostraban similitudes con el caso de Clara y Miguel. Varios miembros prominentes de la comunidad fueron arrestados por su papel en encubrir las actividades del padre Afonso. Los cargos incluían obstrucción de la justicia, complicidad después del hecho, y en algunos casos, conspiración criminal. Los juicios que siguieron revelaron el alcance completo de la red de silencio que había protegido al sacerdote durante décadas. La iglesia local fue cerrada indefinidamente mientras las autoridades eclesiásticas llevaban a cabo su propia investigación sobre cómo las actividades del padre Afonso habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo. La casa parroquial fue demolida completamente después de que se completara la recolección de evidencia y el terreno fue convertido en un memorial para las víctimas.
Roberto Mendoza, el trabajador cuyo descubrimiento había iniciado toda la revelación, se encontró en una posición incómoda, como el hombre que había destruido la imagen de una comunidad entera. Aunque había hecho lo correcto, algunos residentes locales lo culparon por traer escrutinio negativo a su ciudad. Sin embargo, las familias de las víctimas lo consideraron un héroe que finalmente había dado voz a los muertos. Hoy, más de 2 décadas después del descubrimiento de Roberto Mendoza, San Sebastián del Valle sigue luchando con el legado de los secretos que mantuvo durante tanto tiempo. La población ha disminuido significativamente, ya que muchas familias decidieron mudarse a otras comunidades donde el peso de la historia no fuera tan abrumador. La ciudad nunca ha recuperado completamente su sentido de inocencia perdida. Las familias de Clara Morales y Miguel Santos finalmente pudieron darles a sus seres queridos un entierro apropiado. Pero las cicatrices emocionales de 17 años, de incertidumbre seguida por revelaciones horribles, nunca sanaron completamente. Los hermanos menores de las víctimas, que ahora son adultos con sus propias familias, aún luchan con pesadillas ocasionales sobre lo que sus seres queridos deben haber experimentado. El caso se convirtió en un estudio importante para criminólogos y psicólogos que examinan cómo las comunidades pueden volverse cómplices de crímenes atroces a través del silencio y la negación colectiva. Las lecciones aprendidas han influido en protocolos de investigación y en programas de entrenamiento para oficiales de la ley que trabajan en comunidades rurales cerradas. Roberto Mendoza eventualmente se mudó a otra región, pero nunca se arrepintió de haber revelado la verdad. En entrevistas posteriores, frecuentemente reflexionaba sobre cómo un momento de curiosidad, durante una renovación rutinaria, había cambiado tantas vidas para siempre. Su descubrimiento había demostrado que incluso los secretos más cuidadosamente guardados eventualmente encuentran una manera de salir a la luz. La historia de Clara y Miguel se convirtió en una advertencia sobre los peligros de otorgar poder, sin control a figuras de autoridad, y sobre cómo el silencio comunitario puede permitir que continúen atrocidades inimaginables. Su memoria vive no solo como víctimas de un individuo perturbado, sino como símbolos de la importancia de hacer preguntas difíciles y buscar la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser.